sacerdote español, es subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en 1989. Posteriormente hizo estudios de teología en el Estudio Teológico San Ildefonso de Toledo y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en 1996 y el doctorado en el 2006. Desde 1998 presta servicio en la Santa Sede en el Consejo Pontificio de la Cultura, primero como encargado del diálogo Ciencia y Fe y desde 2004 como subsecretario del Consejo. Es autor de numerosos artículos y obras relativos al diálogo entre la cultura y la fe, con especial referencia a las ciencias naturales. Ha escrito también acerca de Galileo Galilei y el Vaticano. Y el día de hoy está con nosotros para entablar un diálogo. Les agradecemos su presencia a este coloquio con Monseñor. Él nos va a presentar algunas ideas que ha preparado para nosotros, para nuestra reflexión, y después tendremos un espacio de diálogo, de preguntas, de las inquietudes que nosotros como alumnos de esta universidad pues podamos tener para ir profundizando un poco también en nuestra tarea de evangelizar la cultura. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Monseñor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar hablando en el seminario que me lleva a mis tiempos de seminario. Creo que fueron años muy dichosos y muy felices en un seminario viejo y destartalado en Toledo. Frío, no había calefacción como aquí, pero más frío. Un frío espantoso en invierno y un calor abrasador en verano. Y creo que han sido años felicísimos, años de crecimiento en la fe y en la vida en común, porque se liman mucho los ángulos que tenemos, los aspectos difíciles de la vida de comunidad, enseña mucho. Yo trabajo en el Consejo Pontificio de la Cultura, como leyeron ahora, que es un organismo de la Curia Romana del Vaticano, creado por Juan Pablo II, pero que recoge la herencia del Secretariado para los No Creyentes fundado por Pablo VI. Digamos que si el Consejo como tal fue creado por Juan Pablo II en 1982 y recién celebramos los 30 años de vida, en realidad la historia se remonta a Pablo VI y al concilio. Pablo VI publicó su primera encíclica del año 64, Ecclesiam Suam, que en realidad exponía su programa pastoral. Es la encíclica del diálogo, si alguno la ha leído. Y en ella habla del deseo que tiene la Iglesia de entrar en diálogo con el mundo, un coloquio de amor, abrazando a todos los hombres en una especie de círculos concéntricos de radio cada vez mayor. El primero era el diálogo con los cristianos separados, los hermanos separados, y para ello se instituyó lo que hoy se llama Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. En segundo lugar, el segundo abrazo abarcaba a los creyentes de otras religiones, y de ahí vino el que se llama Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Y el tercer círculo, el más amplio, que quería abarcar a todos los hombres de buena voluntad, aunque no creyeran, dio lugar a la creación en abril de 1965, es decir, todavía durante el concilio, del Secretariado para los No Creyentes, después llamado Consejo Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes, que se fundió con el Consejo Pontificio de la Cultura. Estos organismos de la Curia Romana, que por decirlo así miran hacia afuera de la Iglesia, no hacia adentro como las congregaciones, la congregación de obispos, para el clero, para los religiosos, miran hacia adentro de la Iglesia y ayudan al Papa en su gobierno de la Iglesia Universal. Estos, en cambio, miran hacia afuera. Son
fruto del Concilio Vaticano II, expresión concreta del deseo de los padres de recuperar el diálogo que se había perdido con la cultura contemporánea. Es lo que se llamó a algunos una iglesia abierta al mundo. El mundo es una expresión análoga. Análogo significa que se aplica a distintas realidades en un sentido en parte común, en parte diferente. Digamos que el mundo tiene un sentido negativo como enemigo del alma, como el ámbito del dominio del príncipe de este mundo, pero tiene también un sentido positivo, que es la obra de la creación de Dios, donde viven los hombres. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Una iglesia abierta al mundo se entiende en este sentido, no una iglesia mundana, en el sentido peyorativo de la palabra. Ahora, cuando se habla de mundo, de las realidades del hombre, estamos hablando en realidad de la cultura. Cultura es otro término que también se aplica a muchas realidades en sentidos a veces exasperadamente diferentes. Pero digamos que si entendemos cultura como expresión de la actividad del hombre en la tierra, del cultivo, la palabra cultura viene de cultivo, del cultivo de la tierra, del cultivo del ingenio, del cultivo del intelecto, por hacer un mundo mejor, que se expresa después en las grandes realizaciones del arte, del pensamiento y también en las costumbres de un pueblo con las que se trata de dar sentido a los grandes interrogantes de la existencia. Entonces, el concilio lo que quiso fue recuperar el diálogo con el mundo. Y de aquí, esto está especialmente en Gaudium et Spes, la teología de los valores terrestres, el valor que tiene la actividad del hombre, el hombre privado de la gracia, que sigue siendo capaz, aunque limitadamente, de verdad, de belleza y de vida. El Consejo Pontificio de la Cultura, por lo tanto, recoge toda esta herencia del concilio. Yo creo que es heredero directo de Gaudium et Spes. Por lo tanto, si alguien quiere entender qué es el Consejo, que lea Gaudium et Spes, la primera parte, y el capítulo que Gaudium et Spes dedicó a la cultura. Como vamos a comenzar el año de la fe dentro de unos días, un año que el Papa ha convocado para conmemorar el 50 aniversario de la apertura del concilio y después, como saben también, de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, yo les invito a releer estos textos. Especialmente, bueno, todos, habrá que releer todos, pero Gaudium et Spes. Bien, dicho esto, yo quisiera hacer como una panorámica de cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia. Yo creo que todos percibimos, aunque sea de una manera quizá incompleta o confusa, que estamos viviendo un momento de cambio cultural fortísimo. El Instrumentum Laboris del Sínodo, que es el documento con el que trabajarán los padres sinodales, habla de esto, del cambio de época en el que vivimos, que quizá no es suficientemente percibido por todos los pastores. Al menos en el viejo mundo, creo que muchos no se dan cuenta del cambio tan radical que estamos padeciendo. Piensan que, bueno, es simplemente un problema de estadísticas, que viene menos gente a misa. Pero como siguen viniendo, parece que la cosa sigue igual. No, el problema no es que venga menos gente a misa, es que ha habido una transformación radical. Y no podemos comenzar una acción incisiva de evangelización de la cultura si no partimos del conocimiento de la realidad en la que vivimos. Y esto, y lo adelanto ya, porque evangelizar es un acto de amor. Es la prolongación del amor del Padre que tanto amó al mundo que le entregó a su único Hijo. Y no se puede amar lo que no se conoce. No se puede evangelizar la cultura en la que vivimos
si no se ama. Y no se la puede amar si no se la conoce. Conocerla con todos sus defectos, con todos sus peligros, con todas las amenazas que plantea y los desafíos, porque a veces se yergue desafiante, no solo ante la Iglesia, sino ante Cristo mismo. Bueno, pues este es el mundo. Y miren, una cosa. Hablamos a veces de la cultura moderna, los males del mundo, como si fueran cosas que están ahí fuera de nosotros. No, están dentro. Yo vivo en esta cultura, vivo de ella. Y yo comparto muchas cosas, categorías, reacciones, sentimientos, modos de valorar, con la gente de mi edad que está ahí fuera, que ni siquiera viene a misa. De esto hablaremos después. Bueno, digamos una panorámica de los cambios culturales que ha habido. Comencemos en los años 60, los años del concilio, que son los años del gran optimismo. Cuando parecía posible el sueño de transformar la tierra, son los años del gran idealismo y también del idealismo revolucionario marxista. Es un periodo dominado por Marx y la figura simbólica es Prometeo. Prometeo, como saben, es una figura de la mitología griega. Prometeo robó el fuego sagrado a los dioses y lo regaló a los hombres, y fue castigado por ello a permanecer clavado en una roca con un águila que le comía el hígado cada día, siempre, eternamente. El saber se veía como poder, como capacidad de transformar el mundo, manipulación de la realidad, colocando la técnica por encima de la ética. Esto sigue hasta hoy. Todo lo que es posible, todo lo que es técnicamente posible, es por ello mismo lícito. Este es el argumento que se aplica, por ejemplo, para la clonación de embriones humanos. Si podemos técnicamente hacerlo, ¿por qué no vamos a hacerlo? Esto es lo que dicen muchos científicos. Volveremos sobre esto probablemente más tarde. Los resultados están a la vista, sofocados por el hacer y el tener, que fueron colocados por encima del ser. La persona sufrió de asfixia, la vida se redujo a cálculo y se llenó el vacío. Es el fracaso, que es el fracaso de las grandes ideologías. A partir de los años 60 comienza el pensamiento negativo que había profetizado Nietzsche y que podemos representar en la figura de Sísifo. Sísifo es otro personaje de la cultura griega, condenado también a subir a cuestas una enorme roca hasta la cima de una montaña, y al llegar allí la piedra se cae, se baja rodando y tiene que volver a subir. Y así siempre. Es la inutilidad del esfuerzo humano. Estas corrientes culturales nihilistas que comienzan en los 70 niegan la posibilidad de sentido. Es el comienzo del constructivismo, Derrida en filosofía. Todo se deconstruye, todos los grandes conceptos, es el desmontaje de los fundamentos sobre los que se asienta la cultura occidental, que se basa en grandes principios de matriz cristiana, como por ejemplo justicia, derecho, persona. Y el nihilismo, que es la negación de la pregunta del sentido, ¿no? Nada tiene sentido, nada de lo que hacemos. A partir de los años de la década sucesiva, los años 80 y 90, entra una nueva fase. Es que podemos representar el Narciso y el Pinocho. El Pinocho es la figura del eterno adolescente, siempre jugando, incapaz de asumir las responsabilidades de la vida. Narciso, enamorado de su imagen. Es la eclosión de la cultura de la imagen y de la apariencia, de la explosión de centros de fitness y salones de masaje y
belleza, ¿no? Cuando yo era joven, el gimnasio era un sitio más bien oscuro y sucio, donde había gente que se entrenaba a boxe, ¿no? Ahora los centros de fitness son súper pulcros, están llenos de espejos y de luces con cristales para que la gente te vea desde la calle como corres. Es la cultura del marxismo. No se va a un gimnasio para estar más sano, aunque es lo que se dice, y más fuerte, sino simplemente para parecer mejor. A esto se añade una nueva etapa que podemos fechar en el 11 de septiembre de 2011, que es la irrupción del nuevo ateísmo. El impacto de los ataques suicidas contra las Torres Gemelas y los atentados que vinieron después han despertado una nueva forma de ateísmo muy agresiva y militante, representada por dos grandes autores de los que seguramente habrán oído hablar. Uno se llama Richard Dawkins, que es un biólogo evolucionista británico, y el otro es Christopher Hitchens. Dawkins dice que la gente es capaz de hacer cosas malas, pero para hacer algo verdaderamente perverso es necesaria la religión. Es decir, la religión es perversa, hace capaces a los hombres de cometer las mayores abominaciones. Este es el tipo de nuevo ateísmo que propagan Hitchens, Dawkins y muchos otros. La religión no solo es irracional, no solo es infantil, sino que es peligrosa. Es peligrosa. Con la caída de las grandes ideologías, el idealismo hegeliano, el marxismo, el positivismo, ¿qué queda? Queda un pensamiento débil, una enfermedad del espíritu, que se caracteriza por el interés por buscar el horizonte último, la renuncia a una visión orgánica de la vida, contentándose con pequeñas certezas que me basten para vivir al día. La caída de todas estas ideologías secularistas, ¿qué fue del marxismo? El muro de Berlín cayó hace 20 años y hoy ya parece que nadie se acuerda de lo que fue la dictadura soviética, ¿no? Durante 70 años el mundo vivió fascinado y deslumbrado por una ideología cuyo problema principal, dijo Juan Pablo II, no era de tipo económico, no es que fuera un sistema económicamente inviable, sino de tipo antropológico, que se basaba en una concepción equivocada del hombre y por eso se hundió. Como también la ideología del mercado. Y la crisis que estamos padeciendo no es de tipo económico, sino antropológico, se basa en una concepción equivocada del hombre. La caída de estas ideologías ha dejado un vacío. Ahora, el problema es que nosotros vivimos en este mundo, un mundo en el que ya no quedan ideologías. Los grandes partidos de otro tiempo tenían detrás, se inspiraban al menos en sistemas ideológicos que daban una visión completa de la vida del hombre, de la economía, de la sociedad. Bueno, ya no queda eso. Incluso en los partidos de izquierda radical, con la caída del marxismo, ¿qué queda? Ha quedado el jacobinismo, el anticlericalismo barato, ¿no? Y todos los eslóganes que la izquierda ha hecho suyos de aborto, matrimonio gay, matrimonio homosexual, pero vivimos en el mundo de pensamiento débil, una sociedad que Sigmund Bauman ha llamado la sociedad líquida, sin contornos definidos. Ha publicado una serie de ensayos caracterizados por este adjetivo líquido, ¿no? Amor líquido, miedo líquido, la sociedad líquida. Ser propositivos en este ambiente en el que vivimos, para nosotros como cristianos, tener una voluntad de transformar la cultura, transpirar la frescura del anuncio cristiano, recurrir a
a la imaginación, para buscar nuevos modos de evangelizar, pues es muy difícil y el desafío es grande. ¿Es posible vivir y comunicar la fe en este contexto cultural? Sí. La respuesta es sí. Y esto por un motivo. Porque el hombre de ayer, de hoy y de siempre, al final, es siempre el mismo. Y en el corazón de todo hombre, en el fondo, está siempre algo que no cambia por mucho que cambien las culturas. Uno de los pocos universales, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, el miedo a lo que viene después. Se expresa de distintas maneras. Y aunque aquí en México celebren dentro de unas semanas con la fiesta de los difuntos la muerte, pero en el fondo, en el corazón de cada uno sigue estando la angustia ante el desconocimiento. Y nosotros anunciamos a uno que ha vencido la muerte. Y eso se entiende en cualquier cultura de cualquier tiempo. No necesita inculturarse porque responde a la demanda última del corazón del hombre, que es el deseo de vivir, el deseo de felicidad, el deseo de vivir. Yo quiero vivir. Quiero vivir para siempre. Esto se expresa, a fin de cuentas, con el término felicidad. Y la felicidad implica la eternidad. Porque ya San Agustín decía que ser feliz durante un tiempo sabiendo que voy a dejar de serlo es peor que no haber conocido nunca la felicidad. Por eso el deseo de felicidad lleva aparejado el deseo de eternidad. Y eso está en el corazón del hombre. Y lo que anunciamos nosotros es la palabra de vida eterna, la palabra que salva y que da la vida. Bueno, por eso es posible responder a estos desafíos, digamos de entrada, sí. Sí, porque esto está siempre en el corazón de cada uno. La pregunta ¿es posible responder con una propuesta cultural? Esto ya es otra cosa. Y aquí es donde hace falta recurrir al ingenio de los grandes apóstoles que han buscado siempre caminos nuevos para evangelizar. Miren, cuando hablamos de evangelizar la cultura no se trata de volver para atrás. Nunca hay marcha atrás en la historia. Nunca se vuelve atrás. No podemos pensar que evangelizar la cultura signifique volver a los modelos de sociedad y modelos culturales que añoran. Es que antes en los pueblos la familia era así, la gente se respetaba, todos se querían, los hijos obedecían a los padres, antes era distinto, ahora en cambio... Bueno, miren, eso es una idealización. Es cierto que hay un cambio cultural brutal, pero no idealicemos el pasado y sobre todo evangelizar la cultura no significa volver para atrás. Se va siempre hacia adelante. Nos encontramos en la situación de los grandes misioneros. Yo pongo aquí el ejemplo de Matteo Ricci. Matteo Ricci es un jesuita, misionero jesuita italiano, enviado por sus superiores a la misión de Chile. Tienen que entrar en un mundo completamente desconocido, hostil al cristianismo. Y al principio, bueno, Matteo Ricci piensa que la manera de entrar en una sociedad tan cerrada como la China es, bueno, presentarse como monjes budistas, como bonzos, con túnica azafrán y todo. Y entran así. Hasta que alguien le dice, padre, no, así no les van a hacer ningún caso, porque aquí la gente no considera a los monjes budistas, los tiene como personas insignificantes. Matteo Ricci lo entiende y entonces decide presentarse como mandarín, es decir, como hombre de ciencias y hombre de letras. Y se viste como mandarín y se presenta así ante la corte del emperador. El modo de entrar en la corte imperial fue muy sencillo. Trajeron de regalo de parte del Papa un reloj que los chinos no conocían. Cuando el reloj se descompuso, como no sabían componerlo, lo llamaron. Y así fue como entró en la corte. ¿Qué hizo Matteo Ricci? Durante años estudiar la lengua china, las costumbres de los chinos,
y operar un discernimiento cultural, ver qué valores había en aquella cultura que podían encajar con el Evangelio y qué valores había que purificar. Y fue así cuando se ganó la credibilidad y el prestigio de la corte, cuando empezó a hablar del Dios del cielo, que es el creador de todo. ¿Sí? Empezó lentamente hasta llegar al anuncio de Jesucristo. Tengo que decir también que en aquellos mismos años los misioneros franciscanos, que no tenían tanta preparación intelectual como los jesuitas, entraron con un modo de evangelización directo, con el crucifijo en la mano, hablando de Cristo crucificado. Y también hicieron conversiones. Y les parecía que los jesuitas, en fin, ocultaban un poco el misterio cristiano. Y esto mismo sucede hoy. Hay un camino de evangelización de la cultura que es arduo y que requiere mucho tiempo y a veces una presentación gradual del Evangelio. Y hay un camino directo. Bien, ahí está la prueba, las sectas. Y consiguen también adeptos. Lo que pasa es que nosotros queremos llegar a transformar el corazón de la cultura. Y eso requiere entrar en esta cultura. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano ante esto? Una lectura teológica y sapiencial de la historia. Una lectura teológica de la historia significa reconocer que también en esta cultura, que a veces es anticristiana, y en México no necesito recordar la hostilidad que hay a veces hacia la Iglesia en ambientes intelectuales, en ciertas universidades, pues significa reconocer que también aquí hay valores que permiten un anuncio del Evangelio, que están como esperando una plenitud. Lo que pasa es que son diferentes, o no son los que yo me esperaría. Un camino, naturalmente, para este anuncio del Evangelio es lo que el Papa Benedicto XVI ha dicho repetidamente, que es la búsqueda de la razón común. Una razón ensanchada o ampliada. Esto lo expuso maravillosamente en la lección de Ratisbona, la que estuvo a punto de causar un conflicto con el mundo islámico. El análisis que hace Benedicto XVI, que es un gran teólogo, es este. En la modernidad, el concepto de razón se ha reducido hasta identificarse con la razón científica. Se dice que es racional solamente lo que es susceptible de verificación empírica y de formulación matemática. Es decir, solo aquello que es científico es racional. Y este concepto está detrás ahí como trasfondo en series como por ejemplo CSI, que verán aquí también, me imagino, ¿no? CSI, Stoleniami o Florida, no, es la policía científica. ¿Y qué es científico? Lo que se puede verificar experimentalmente. Ahora, si yo reduzco la razón solamente a lo que es verificable empíricamente y puedo formular matemáticamente, esto es la ciencia moderna, dejo fuera de la razón toda una serie de ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, la ética y la religión. La religión queda abandonada al sentimiento. La religión es una cosa mía, es un sentimiento que tengo yo. Y la ética, bueno, cada uno tiene la suya. Tú tienes tus ideas, yo tengo las mías. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Se dice en ética, ¿por qué me vas a querer imponer tú tus criterios? Ahora, si yo dejo la ética y la religión fuera del ámbito de la razón, así es imposible construir una comunidad humana. ¿Cómo sabemos entonces lo que es bueno y lo que es malo? Porque si es bueno tiene que ser para todos, y si es malo tiene que ser para todos. Queda al arbitrio de la propia conciencia, pero si es así, entonces no habría ningún motivo para decir que Hitler fue, o Stalin, un criminal perverso, o que los narcos son criminales perversos,
porque quizá actúen según su conciencia. Y naturalmente dejar la religión fuera de la razón significa abandonarla al sentimentalismo y por lo tanto hacerla presa fácil del fundamentalismo. El fundamentalismo es la negación de la razón en la religión. Por eso el Papa habla de una razón ensanchada. Hay un uso de la razón que no es simplemente científico, hay otra forma de racionalidad. Por ejemplo, cuando un juez determina la culpabilidad de un criminal, lo hace basado sobre una argumentación racional, pero no científica, y sin embargo es racional. Y esto es porque el cristianismo es la religión del logos. Los primeros misioneros cristianos, cuando evangelizaron en Grecia, no presentaron a Cristo como el nuevo Apolo o el nuevo Mercurio, ni siquiera como Júpiter. Engancharon con la tradición filosófica y presentaron a Cristo como el logos, es decir, aquel que da razón del universo, que da sentido al universo. El cristianismo es la religión del logos. Por eso no es una pura cuestión de sentimentalismo y no es una simple cuestión privada. Hay una racionalidad en la fe. Y por eso San Pedro, en la primera carta, dice: estad siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en vosotros a quien os la pidiere, con dulzura y medida, no a martillazos. Por lo tanto, la búsqueda de una razón común. Ahora, el problema que tiene la búsqueda de la razón común es que cuando hablamos de razón y de verdad, estas dos palabras provocan inmediatamente rechazo por parte de nuestros oyentes. La palabra verdad a mucha gente le asusta, porque la experiencia nos recuerda que estas palabras han sido manipuladas desde el poder al servicio de la opresión y de la legitimación de regímenes tiránicos. El caso más flagrante, reciente, los menos jóvenes se acordarán. El diario soviético oficial se llamaba Pravda, que incluso quiere decir la verdad. La verdad, el diario llamado La Verdad, servía cotidianamente dosis de mentiras a todo el pueblo. La gente sabía que lo que decía el diario era mentira, eran las mentiras del régimen, pero el diario se llamaba La Verdad. Y como esto, tantas veces. Por eso, cuando hablamos de verdad, la gente se pone en guardia. Hay que recordar que Cristo, que ha dicho de sí mismo: yo soy la verdad, que se ha identificado con la verdad, que en el lenguaje bíblico de San Juan sabemos que es la plenitud de la revelación, es el mismo que se ha identificado con los pequeños, con los pobres, con los perseguidos. Es decir, cuando hablamos de verdad, hablamos de uno que se ha dejado maltratar hasta la muerte. Donoso Cortés, un gran político español del siglo XIX, en una sesión memorable del Congreso, respondió a un diputado socialista que dijo una tontería que se suele decir mucho: Cristo fue el primer revolucionario, ¿no? Cristo fue el primer comunista, etc. Le dijo: sí, es el primer revolucionario, pero su revolución no ha derramado más sangre que la propia, porque todas las revoluciones nacen con un baño de sangre ajena. Y la revolución de Cristo ha traído un baño de sangre propio, la sangre que nos dio. Bueno, esto para decir las dificultades a las que nos enfrentamos cuando hablamos de verdad y que podemos comprobar haciendo un simple ejercicio. Si en un grupo de jóvenes, en una reunión de jóvenes, les preguntamos: ¿ustedes creen que el cristianismo es la religión verdadera? Muchos de ellos probablemente no aceptarían ni siquiera la pregunta. ¿Cómo se puede decir que una religión es verdadera y las otras no? ¿Por qué una religión es mejor que otra? Cada uno tiene su religión y todas son buenas. Y este es el problema, la desconfianza
hacia quien utiliza palabras fuertes como razón o verdad. Esto es porque vivimos en la cultura de lo inmediato, de lo espontáneo, de lo fragmentario y, sin embargo, fuertemente emotivo. La alergia a estas palabras fuertes como verdad y razón es parte digamos, del ambiente espiritual de nuestro tiempo. Y lo vemos sin embargo, hay una especie de exaltación de la emotividad. Esto en Italia se ha visto muchas veces, imagino que aquí será también, cuando ha muerto algún joven de una manera especialmente dramática, en un asesinato, en un accidente, hay una respuesta desbordante de los jóvenes, ¿no? Lo viven con una emoción y una pasión tremenda. Bueno, esto es porque las emociones están muy vivas. Bueno, si no podemos anunciar a Cristo verdad, porque no lo van a entender de momento, hablemosle de Cristo amor, para que a través del amor lleguen a la verdad. La individualización, es otro de los rasgos que vemos. Un presidente de gobierno español recientemente, en un congreso de las juventudes socialistas, se permitió retorcer la frase de Jesús en el Evangelio y dijo: no es la verdad la que os hará libres, es la libertad la que os hará verdaderos. Yo creo que no sabía ni siquiera lo que decía, porque leyó un texto que le había preparado otro. Pero esta frase tiene una enorme carga destructiva, porque es lo que piensan muchos. Jesús dice la verdad, los hará libres. Este pensamiento débil que ha hecho del individuo y de su autoconstrucción el criterio único de todo, dice no, es la libertad la que te hace auténtico. En la medida en que ejerces tu libertad, la libertad de autoconfigurarte, eres auténtico. La libertad de tunearte. No sé si aquí lo dicen también, ¿no? Los carros tuneados son modificados, todo es tuneado. Bueno, el cuerpo también es tuneado. Yo me tuneo y entonces me pongo tatuajes y piercing y pelos y en la medida en que lo hago soy más auténtico. Es la expresión radical del individualismo. ¿Cómo hablar a uno que vive en ese ambiente, que tiene asimilados esos criterios, hablarle de una norma moral objetiva que le da a otro? ¿Cómo hablarle de algo que, como es la pertenencia a un cuerpo? Bueno, esto es algo, sin embargo, también tenemos caminos para llegar aquí. Podemos recuperar toda la tradición espiritual que viene de San Agustín, del maestro interior. San Agustín, como saben, en aquella frase que a lo mejor han estudiado en latín, dice: noli foras ire, no vayas afuera, in te ipsum redde, vuelve hacia dentro de ti mismo, in interiore hominis habitat veritas, la verdad la encuentras en ti mismo. Y esto es una cosa que suena muy bien a nuestra gente, que se sienten enormemente atraídos por el budismo, por prácticas de meditación, de zen. Desde la cantidad de gente de un cierto estatus atraídas por yoga, por meditación zen. Yo conozco una señora de la parroquia que tiene su lama y con el lama va a hacer meditación. Dice: vengo de hacer meditación. Digo: no, tú no haces meditación. Tú haces una especie, en el mejor de los casos, de gimnasia. Eso no es oración. Pero esto tiene un atractivo enorme. Bien, en lugar de decirles: no, tú tienes que hacer oración, rosario, liturgia de las horas, porque no lo van a entender. Hablemosle del maestro interior, del Espíritu Santo como maestro interior. Explotemos
toda la vena mística, que parece que es una cosa que se estudia en teología espiritual y es para algunos. La llamada a la mística es la llamada para todo bautizado, es la plenitud de la vida cristiana. Bueno, yo me voy a detener aquí. Lo que quiero decir es esto, miren, vivimos en esta cultura, es la que es inútil lamentarse y soñar con los tiempos pasados, porque el tiempo de mis abuelos era diferente, bueno, el tiempo de los abuelos era diferente, pero ahora es así, y este es el mundo al que van a ir. Y como hay muchos seminaristas que serán futuros pastores, si Dios quiere, no piensen, bueno, yo estaré en un ranchito y ahí la gente sigue siendo buena y sigue viniendo a misa, le traen al cura, le traen cositas. No, porque en un ranchito pobrísimo tienen una antena parabólica de 2 metros y están bebiendo continuamente telenovelas y series americanas y realities y programas basura y el Gran Hermano y serán famosos. ¿Qué van a hacer ustedes con una homilía de 10 minutos los domingos contra toda esa catequesis? No, así no hay quien luche. No piensen que por estar en un pueblito, en mi diócesis, son pueblecitos muy pequeños, a veces de 400 habitantes, ¿no? y ancianos. Pensamos, no, a los viejos de mi pueblo estas cosas no les van. ¿Cómo que no les van? Se lo están viendo todos los días en la televisión. Estas cosas que parecían impensables, pues también se dan. Que se juntan, se separan, se casan, se juntan 2, él y ella, él y él, ella y cosas que parecían impensables. Bueno, eso está ahí. Y este es el mundo que nos toca evangelizar. Y siempre hay apoyos y ganchos para en los que enganchar el anuncio del Evangelio. Sabiendo que la palabra de Dios, cuando entra en el corazón de la cultura, hace lo mismo que cuando entra en el corazón del hombre, análogamente, ¿no? Entra hasta dentro, hasta la juntura de los huesos, como dice la carta de los Hebreos, para sanar y purificar, pero no para destruir, sino para crear. Y también en la cultura. Hablo de los jóvenes porque son con quienes más trataremos al principio, ¿no? Bueno, también tienen valores, lo que hay que hacer es entrar ahí y anunciarles el Evangelio, sabiendo que Cristo es siempre la respuesta, porque es el modelo de hombre, es en el fondo lo que anhela el corazón del hombre, aunque no lo sepa. Y esto es en el fondo la nueva evangelización, que es nueva en sus métodos, nueva en su expresión, es lo que han hecho siempre los grandes misioneros, pero porque vivieron sobre todo la tercera de las notas de la nueva evangelización, que es la que suele olvidarse, nueva en su ardor. Y el ardor es la santidad. Y nueva evangelización no se trata de hacer proyectos pastorales en una hoja, hay que hacerlos también, sino un corazón que arde en el celo, me quema el celo de la casa del Señor, me quema el celo del Evangelio, y de ahí nace. Y el Espíritu Santo nos dará creatividad e imaginación para inventar nuevas formas de estar presentes creativamente en la cultura y en las culturas. Bueno, como ven, yo no les he dado recetas, ¿no? Espero haber sembrado un poco de inquietud y el deseo de prepararse. Esto ya sí que lo último se lo lanzo como un desafío. Miren, no piensen que esto de la cultura es para uno que hay en mi curso, que le va mucho esto de la cultura, que es muy intelectual. Es para todos. No todos podemos ser expertos de todo. Pero en todas las parroquias donde van a ir tendrán profesionistas y gente con estudios, ¿no? Y que piden respuestas, ¿no? ¿Y qué les vamos a decir? Y por eso es muy importante
la formación, formarse no solo en teología, sino además en la cultura de la que viven nuestras gentes. Bueno, yo termino y creo que podemos dejar un tiempo para preguntas y ahí irán saliendo más cosas. Gracias por la atención. Vamos a proseguir a la sesión de preguntas. Si gustan levantar la mano, Isaac les acercará el micrófono para que puedan ser escuchados por todos. Muchas gracias, señor. Bueno, mi nombre es Gabriel Meneses, soy cruzado de Cristo Rey. Y bueno, dentro del mundo universitario, pues he podido percibir como cada vez hay mucha más presencia de gente que se dice atea por distintas razones, pero de todos modos como que en muchos de ellos se encuentra uno esa inquietud, todavía esa búsqueda. Leía hace algún tiempo una nota acerca del atrio de los gentiles, en la cual buscaba precisamente generar un espacio de diálogo entre los creyentes y los ateos, y esto en torno a la verdad. Pero una nota que me llamó mucho la atención es que decía que había distintos tipos de ateísmo, que no puedes, como decirlo así, enfrentarte de la misma forma a todos. Hay quien es el ateo intelectual, quien es el ateo por moda, quien es el ateo por flojera o muchas otras cuestiones. Mi pregunta, bueno, son dos. ¿Cuál es el ateísmo más difícil de abordar, con el que está más cerrado al diálogo? Y en contraparte, ¿cuál sería el más accesible? Y segundo, dentro de este mundo universitario, ¿qué nos podría sugerir precisamente pues para empezar a hacer una labor con, bueno, quizás en algunos lados con personas que se dicen ateos? ¿Cómo podría haber un primer paso, un primer acercamiento? Bueno, naturalmente hay muchos tipos de ateos, como también hay muchos tipos de creyentes. Hay quienes creyentes simplemente por rutina, pues porque nació, lo bautizaron y ahí siguió, ¿no? Hay desde ese nivel católicos distraídos, católicos flojos, católicos comprometidos, como se decía un tiempo, militantes, hay apóstoles, hay santos. Tenemos la gama completa. Es decir, una cosa que quizá estamos empezando a descubrir es que un cristiano es ante todo un discípulo, y eso es el tema de aparecida. Por lo tanto, si el discípulo es misionero. Y un discípulo es uno que siempre está perdiendo, siempre está en camino. No es que por haber recibido el bautismo, haber hecho la catequesis, ahora me dieron ya el certificado de católico y por eso ya tiene para vivir toda la vida. ¿No? Siempre es un discípulo. Y por lo tanto siempre está en búsqueda. Por lo mismo, hay muchos tipos de ateos, porque en realidad no hay un ateísmo, hay ateos. Y cada uno cree o no cree por motivos diferentes. El atrio de los gentiles, cuando que pusimos en marcha para responder a la invitación del Papa, trata de conectar con aquellas personas que no creen, pero no son simplemente no creyentes, no tienen dificultades para creer en un Dios personal que se ocupa concretamente de mí y del mundo. Y sin embargo, no quieren permanecer simplemente sin Dios, ¿no? De alguna manera buscan, y por eso viene inmediatamente a la memoria el Dios desconocido del que habló San Pablo en Atenas, ¿no? Gente que va buscando como atentones. No saben a lo mejor ni siquiera qué es lo que están buscando. Nosotros lo sabemos, pero si el otro en realidad está buscando a Dios, dice, no, bueno, al final del camino ya lo verás. Y no todos llegan a la verdad al mismo tiempo, ni llegan a alcanzar de la verdad la misma plenitud. Algunos solamente logran agarrar algún pedacito, ¿no? Nosotros hemos recibido la plenitud de la verdad. Bueno, entonces el diálogo con los no creyentes se dirige principalmente a estos. Están, por otro lado, los ateos agresivos, son fundamentalistas. Así como hay un fundamentalismo religioso, hay un fundamentalismo laico, un fundamentalismo ateo que se opone a cualquier razón.
Richard Dawkins, Hitchens, aquí en México seguro que hay especímenes locales de este tipo de templos, ateos rabiosos y anticlericales y con los que es un diálogo imposible. Para esto hay otros géneros. Está el género del debate, la disputación del medieval, ¿no? La disputación, el debate. Hace poco, en Inglaterra, la Universidad de Oxford organizó un debate entre el primado de la Iglesia anglicana y Richard Dawkins, como el debate entre Obama y Romney, ¿no? Un debate. Bueno, uno trata de acorralar al otro. No se trata de convencer porque es imposible, pero se trata de mostrar que el otro está equivocado, y eso también se puede hacer. Porque como en este caso no se apela a la razón, sino a argumentos demagógicos o sentimentales o falacias históricas o medias verdades, pues hay que recurrir a lo... Pero esto no es un diálogo, esto es el debate. Y luego está el verdadero problema, que no son estos ateos pensantes, como los llamaba el cardenal Martín, ni los ateos beligerantes que al final a veces son incluso ridículos, ¿no? El verdadero problema es esta gran masa de gente que es atea, pues no saben ni siquiera por qué. No es que sean ateos, es que viven como si Dios no existiera. Y te lo dicen, bueno, yo es que no sé si creo en Dios o no, pero no importa, ¿no? O sea, no cambia mi vida. Que haya un Dios o que no haya un Dios no cambia mi vida. No me interesa. No es un problema que me preocupe. Esta masa que es de indiferencia, que es como una especie de plastilina blanda, de gelatina, ¿no? Espesa, en la que cualquier idea no rebota como en un ateo, sino que entra como en una gelatina. Y ahí muere. Eso es lo difícil. Porque no se puede apelar ni a argumentos racionales, ni demostraciones históricas, ¿no? Solamente en los momentos en que se quiebra esta especie de